Iniciamos. Derecho penal, parte general. Un pequeño recordatorio de lo que ustedes analizaron en teoría del delito. Recordemos que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. La teoría del delito va a ser un instrumento conceptual mediante el cual nosotros vamos a aplicar de manera racional la ley penal, el código penal, las situaciones que regula hipotéticas este código a un caso en concreto. Tenemos el tipo penal. A través de la teoría del delito, analizamos la conducta del sujeto activo y lo aplicamos para la solución de un caso en particular. Muy bien. Entonces, vamos estudiando estos elementos. Algunos puntos ustedes ya los conocen, pero vamos a reiterar los temas más importantes en relación a la teoría del delito. Empezamos con las teorías que explican el delito. Primero, podríamos mencionar que hay una teoría que perciba delito como una estructura única, como una estructura la cual ve el delito como una sola unidad. Desde esta perspectiva nos encontramos en una situación un poco compleja, porque si nosotros vemos el delito como una cuestión monogámica, nos encontraríamos con algunas circunstancias de este tipo. Ahí va. A mí no me importa las intenciones que tuvo o no el sujeto activo. Me basta con que hubiese lesionado el bien jurídico tutelado para ser objeto de sanción. No me importa nada más. Solamente infringió la ley y se acabó. Castigo. Esto, de alguna manera, nos encontramos en una época primitiva del derecho penal, en una época donde lo importante era sancionar y no me importaban las causas, no me importaban los fines. Después, el derecho penal fue evolucionando y vamos a hablar de distintas teorías que conforman al delito. Empecemos con la llamada teoría bitómica del delito, el cual nos establece que hay dos elementos que debemos tomar en consideración. La conducta del sujeto activo, la acción humana que conlleva a un tema en particular que tiene que ver con la intención, con la finalidad de causar un daño, de causar una afectación al bien jurídico tutelado. El ser humano tiene la potestad de decidir entre el bien y el mal. El ser humano manifiesta su conducta, la exterioriza, y en esa manifestación de conducta, en esa exteriorización, pudiese causar la afectación al bien jurídico tutelado. Este es el bien que protege la norma. Vamos a hacer un poco mención de ello cuando analicemos los delitos en particular. ¿Entendemos esta primera referencia? ¿Sí? Muy bien. Complementamos este punto cuando hablamos del elemento de la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Bien, la tipicidad sería la adecuación de la conducta al tipo penal que ha regulado, que ha establecido el legislador. El legislador dice, comete el delito de homicidio a quien priva de la vida a otro. Juan privó de la vida a Pedro. Como consecuencia, la conducta de Juan se encuentra regulada, se encuentra tipificada como el delito de homicidio. ¿Lo entendemos, compañeros? La conducta que se adecua al tipo penal que ha establecido el legislador. A este vínculo, a esta relación, la vamos a conocer con el nombre de nexo de causalidad. ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Sí, vamos bien. Ok, seguimos. Teoría tritómica. Agregamos un tercer elemento
después de la conducta y la tipicidad. El elemento de la antijuridicidad. ¿Qué significa esto? Ahí va. Vamos en orden. Ya revisamos nosotros qué es la conducta. ¿Sale? Ya revisamos que esta conducta tiene que ver con un elemento de voluntad, con una cuestión de el ser humano que puede exteriorizar y producir consecuencias. Si esa consecuencia vulnera un bien jurídico tutelado por la norma, hablamos del elemento de tipicidad. Y como lesionamos, como vamos en contra del orden jurídico y no hay una causa que justifique nuestra acción, entonces esa conducta va a ser calificada como antijurídica, porque no existe una causa que justifique ir en contra del bien jurídico tutelado por la norma. ¿Lo vamos comprendiendo, abogados? ¿Sí está claro? Bien, vamos evolucionando y vemos otra de las posturas en relación a la teoría del delito. Seguimos. Bitómica, tritómica. Si no tenemos comentarios, vámonos al siguiente punto. Teoría tetratómica. ¿Vale? Vamos agregando más elementos. Y ahora agregamos un elemento que tiene que ver con la intención, que tiene que ver con un propósito subjetivo. Ya hablamos de la escuela penal del finalismo. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los fines que tiene el sujeto activo al causar una lesión al bien jurídico tutelado? En este momento hablamos del elemento de la culpabilidad, que agrega dos supuestos importantes: el tema del dolo y el tema de la culpa. Dolo. Conozco que mi acto es contrario a derecho. Asumo las consecuencias y lo materializo. ¿Vale? La culpa. Una falta de previsión, una falta de pericia, conlleva a la lesión del bien jurídico tutelado. Revisemos los elementos que mencionamos a continuación. Atentos. En este orden vamos trabajando. Ya señalamos la conducta humana que puede producir una afectación al bien jurídico tutelado por la norma. Esta relación, este vínculo lo conocemos como tipicidad. Al no existir una causa que la justifique, la conducta es antijurídica. Y como consecuencia, también vemos el elemento subjetivo, la intención que tuvo el sujeto activo, lo que quiso producir el daño, quiso producir la afectación, dolo, o fue sin intención, una falta de pericia, una falta de cuidado, una falta de precaución, culpa. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Veo que levantaste la mano, mi estimado Ricardo. Te escuchamos, por favor. No, pues le iba a decir que si, pues el dolo es cuando entran ya agravantes, se puede decir, pues hay culpa, pues no, no sé si me pueda decir eso, es cuando en la tetratómica, y es con agravantes, o no necesariamente. No, no, no. Las agravantes son elementos que complementan a los tipos penales. Las agravantes sirven para aumentar la pena. O sea, puedo tener la intención de producir un daño, pero sin que esto constituya un agravante. Vamos a ver un poco más adelante algunos supuestos que constituyen agravantes de los tipos penales, pero no necesariamente lo consideramos como un agravante. Muy bien. Consideraría como intención, ¿no? La intención de... Bueno, aquí es importante analizarlo, porque si el sujeto activo tuvo la intención de lesionar el bien jurídico tutelado, pues hasta cierto punto merece un castigo importante. La penalidad será tomada en consideración en relación a la intención que tuvo el sujeto activo.
si no tuvo la intención, si de alguna manera fue una falta de pericia, una falta de cuidado, pues bueno, será objeto de castigo, pero bueno, no sería la misma magnitud que en el caso de que hubiera existido la intención. Y en algunos casos, la culpa exime de la responsabilidad penal. Por ejemplo, homicidio culposo en relación a ascendientes, descendientes o colaterales, ¿no? Por ejemplo, si por una situación que no quería, salgo con mi vehículo y atropello a mi hijo y le provocó la muerte, esa situación podría conllevar un tema de una eximiente putativa, es decir, no establecer una responsabilidad penal porque nos encontramos bajo esta relación de delito culposo, homicidio en relación de parentesco. Vamos a ver un poco más adelante cómo se configura. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien en relación a esta teoría tetratómica? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Teoría pentatómica. Agregamos otro elemento. Ya revisamos, compañeros, la conducta del ser humano, la conducta de acción. De omisión. Acuérdense. Acción, un hacer. Omisión, un no hacer. ¿Sale? ¿Qué causa una afectación que se materializa en la lesión de un bien jurídicamente tutelado por el legislador? ¿Sale? Al no existir una causa de justificación, la conducta es antijurídica. Vamos a verificar la intención que tuvo el sujeto, el juicio de reproche que va a tener, si actuó con dolo o fue con culpa. Y el tema de la imputabilidad, la idoneidad del sujeto activo para ser sujeto de la norma penal. ¿Por qué? En relación a su mayoría de edad, en relación a su capacidad para comprender la naturaleza de sus actos. ¿Lo entendemos, compañeros? Sí. ¿Sí? Bien, agregamos este otro elemento. Y si se fijan, ahora vinculamos este quinto elemento. Ya mencionamos la conducta humana de acción o de omisión. Ya mencionamos que lesión o bien jurídico tutelado por la norma. Ya mencionamos que al no existir causa de justificación es antijurídica. Ya mencionamos el elemento de la culpabilidad, un elemento subjetivo, la intención que tuvo el sujeto activo. Y ya mencionamos la idoneidad del sujeto activo de ser sujeto de la norma penal en relación a su mayoría de edad, en relación a su capacidad. José Silverio, te escuchamos, por favor. Buenos días, maestro. Muy buenos días. Bueno, entonces entiendo que a grandes rasgos el delito es un acto u omisión que sanciona las leyes penales. Sí, en esos términos, sí, es un acto o omisión que sancionan las leyes penales, exactamente. Ah, muy bien. Sí, ¿Sale? gracias. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Perfecto, muy bien. Sí, Vámonos a la siguiente teoría. La llamada teoría exatómica del delito. Y agregamos otro elemento más. La conducta humana de acción o de omisión que encuadra, que de alguna manera se vincula con la lesión al bien jurídico tutelado, regulado por la norma penal. Al no existir causa de justificación es antijurídica. El elemento subjetivo del sujeto activo, dolo o culpa, la idoneidad del sujeto activo de ser sujeto de la norma penal en relación de su mayoría de edad, en relación de su capacidad para comprender el acto que realizó, y como consecuencia, el castigo, como consecuencia, la sanción, la pena que va a sufrir por haber lesionado el bien jurídico tutelado. Muy bien. Toda una prelación lógica que debemos de cumplir.
Si nos faltara algún elemento, compañeros, se acabó, ¿eh? Ya no hay delito que perseguir. Tenemos que tener todos estos elementos para que se constituya el delito. Muy bien. Bien, vámonos con este ejemplo práctico. Ahí va. Ahí está. La conducta humana que lesiona un bien jurídico contemplado en la norma, al no existir una causa de justificación es antijurídica, el elemento subjetivo, la intención del sujeto activo, la capacidad del sujeto activo para ser sujeto de la norma penal y como consecuencia la pena, la sanción que va a establecer un juez para este sujeto activo del delito. ¿Lo comprendemos? ¿Vamos bien? ¿Sale? Muy bien. Vamos a agregar un sexto elemento. ¿Listos? Muy bien. La teoría heptatómica del delito. Reiteramos todo lo que hemos comentado con antelación. La conducta, acción u omisión, ¿vale? Acción, omisión, que esta conducta lesiona un bien jurídico tutelado por la norma. A esto lo conocemos como tipo penal. A este vínculo, a esta relación entre conducta y la lesión al bien jurídico tutelado, vamos a llamarlo, vamos a relacionarlo como nexo de causalidad. Todo esto, en particular, es el elemento de la tipicidad. Al no existir una causa de justificación, la conducta es antijurídica al ser contraria a derecho. Como consecuencia, vamos a hacer un juicio de reproche y verificar la intención que tuvo el sujeto activo. Si conoce las consecuencias de sus actos y asume las consecuencias, hablamos del dolo. Os lo hizo como el Chavo del Ocho. Sin querer queriendo, hablamos de la culpa. La imputabilidad, la idoneidad del sujeto activo para ser sujeto de la norma penal en relación a su mayoría de edad, en relación a su capacidad. La punibilidad es la consecuencia, es el castigo, es la sanción que va a tener el sujeto activo por haber lesionado el bien jurídico tutelado por la norma, y las condiciones objetivas de punibilidad es por qué conoce de la presente causa la autoridad. Aquí vamos a hablar de los delitos que se persiguen de oficio y los delitos que se van a perseguir por querella. Los de querella van a requerir que su titular en su caso, su representante, o en su caso también en representación de un menor de edad o de una persona incapaz, pues va a actuar quien lo represente. Muy bien. Bajo este modelo tenemos el tema de la querella, que requiere siempre petición de parte, que requiere que la persona que resultó afectada del bien jurídico tutelado por la norma sea que presente la querella correspondiente, como en el caso en el delito de robo, como en el caso en el delito de abuso de confianza, y algunos delitos por su gravedad, como por ejemplo el homicidio, feminicidio, violación, etcétera, etcétera. Inclusive cualquier persona podrá presentarse ante la autoridad, y la autoridad, en este caso el Ministerio Público, tendrá que realizar la investigación e integrar una carpeta de investigación. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Muy bien. Entonces, las condiciones objetivas de punibilidad, hacemos referencia al siguiente comentario. Ahí va. La conducta humana de acción o de omisión
que lesiona el bien jurídico tutelado por la norma y a no existir una causa de justificación, la conducta es antijurídica. El elemento de culpabilidad verifica la intención que tuvo el sujeto de lesionar el bien jurídico tutelado, si fue por dolo o fue por culpa. El elemento de la imputabilidad nos habla de la capacidad del sujeto activo por su mayoría de edad. El elemento de la punibilidad es la consecuencia, es el castigo, es la sanción que tiene el sujeto activo, y las condiciones objetivas de punibilidad es por qué la autoridad integró una carpeta de investigación, cómo se enteró de esta noticia criminal. Hablamos de la denuncia y hablamos de la querella. ¿Comentarios? ¿Dudas? Compañeros, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Segurísimos. Sí, ¿Sí? licenciado, una pregunta, profesor. ¿Sí? En relación a las denuncias, ya también hay grupos sociales, ¿no? Donde por solo ver videos de hechos sucedidos pueden denunciar. Sí, pero tiene que ser delitos que se persigan bajo esa modalidad, ¿eh? Pues, Por ejemplo, si por usted... ejemplo, privación ilegal de libertad. Exactamente. Ahí sí usted podría denunciar, o si usted ve que están ultrajando una persona, pues usted podrá realizar la denuncia correspondiente. Oye, yo vi que un sujeto, pues que se subió una persona a su camioneta y se la llevó. ¿Se entiende? Sí, un Pero, homicidio. pero, pero, por ejemplo, si usted viera que mi socio me está defraudando y usted presentara la querella correspondiente, ¿qué le va a decir el Ministerio Público? Que no Pues no, que ve no si soy la usted, persona. que usted no es la persona indicada. Usted no es la persona que le está causando una afectación de bien jurídico tutelado. En todo caso, quien debe de presentar la querella soy yo, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Sí, mi estimado amigo Francisco. Sí, está entendible. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sale? Entonces vamos a empezar a analizar la teoría del delito en esta segunda unidad de forma muy general. Si me lo permiten, vamos a dar inicio con la segunda unidad.